¿qué tal? De nuevo, un placer saludarlos con el cariño de siempre. Mientras nos acercamos al gran cambio de paradigma en el cual la narrativa va a cambiar en los foros de la ufología y de los medios tradicionales hacia la gran revelación alienígena, estamos experimentando la revelación suave y muchas de las personas que están en la palestra pública van a asustarse y van a comenzar a buscar información con gente como ustedes que saben de estos temas y van a empezarles a preguntar cosas porque va a cambiar, repito, la narrativa, porque ahora estamos en una cuestión donde el tema extraterrestre y la exopolítica están enquistados en grupos y comunidades soterradas en el underground, en lo subterráneo de las redes sociales y de las narrativas en las revistas como Año Cero y otros rotativos que han estado a través de los años, y otros conspiracionistas y otros investigadores como Freixedo, que hace mucho tiempo vienen impulsando la narrativa de la ufología y la agenda alien en la Tierra. Por tanto, mientras nos acercamos a la era de Acuario a pasos agigantados, esto va a cambiar y ya está saliendo al público. Entonces, este cambio de paradigma va a ser muy fuerte para las personas que no están preparadas para recibir tales impactos, y de hecho muchos de estos personas tradicionales pues ya se están asustando de lo que están viendo, porque están observando que la Tierra en la que viven no es como la perciben. Y parte de esto, parte del inicio de todas estas cuestiones de la flota oscura del grupo de Orión y la infiltración alienígena en la Tierra con las abducciones y los programas de hibridación y las armas psicotrónicas y demás cuestiones que han estado metiendo a los gobiernos autoritarios a través del tiempo, parte de una explicación punitiva que da el excelente investigador Michael Salla del programa Exopolitics Today, que ustedes saben que lo tenemos como uno de los favoritos en este canal, y trata de el inicio del programa espacial secreto europeo y sobre todo la infiltración del grupo de Orión y de los oscuros en la Tierra y en las cuestiones de ingeniería en reversa que les fueron cedidos a gobiernos poco amistosos. Y parte de esto salió en una filtración de documentos oficiales del gobierno, del gobierno italiano de Benito Mussolini, el gobierno fascista de Mussolini, que se enfrentó a una cuestión muy intensa en 1933, cuando una nave espacial en forma de platillo volador se estrelló en la ciudad, cerca de la ciudad italiana de Maderno, Italia, al norte del país. Esto trascendió y se hizo un gran alboroto en la comunidad local. Los periódicos locales vivieron el apocalipsis ufológico en ese momento. Hubo muchos testigos oculares del evento y prácticamente esta nave ovni se estrelló al norte de Italia, cerca de la ciudad de Maderno, de forma horizontal. Entonces, obviamente, que el gobierno italiano de Mussolini le telegrafiaron estos documentos informándole de la situación de este platillo volador que se estrelló pues de una manera muy extraña al norte o cerca de Maderno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que estos documentos fueron sacados hasta los 1900, hasta 1990, o sea, salieron a la prensa porque se filtraron. Fue un telegrama que le mandaron directo al gobierno, a la oficina gubernamental del líder fascista Mussolini, y Mussolini se intrigó por ver qué tecnología era la que se había estrellado en Salerno. Bueno, fue muy extraño porque Mussolini, fíjense nada más, vamos a poner en contexto lo que ocurrió en 1933. Italia era una de las principales fuerzas militares del mundo. Venía de ganar una guerra que de hecho luchó en contra del Imperio Austrohúngaro y de otros gobiernos. Venían fortalecidos militarmente, venían con una de las mayores fuerzas aéreas de la región, y sin embargo se encontró Mussolini con que una tecnología
extraña de aviación, se había estrellado en su propio país. ¿Qué hacer? Al principio Mussolini pensó que esto era parte de un programa de aviación francesa o inglesa. Él quería saber qué estaban tramando los ingleses y los franceses. No se le ocurrió a Mussolini que este fueran naves de otra galaxia. ¿Qué pasó? Pues que empezaron a estudiar la nave y se intrigaron cada vez más en ver que esto realmente era extraño. ¿Y qué fue lo que, bueno, este estreñimiento, este accidente del OVNI en Maderno, fue el primer gran encubrimiento ufológico de parte de un gobierno documentado? Mussolini encargó, fíjense nada más, encargó a que el líder del estudio de la tecnología de esa nave extraterrestre fuese Guillermo Marconi. Guillermo Marconi, el inventor famoso y laureado que estaba en boga en ese tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues Mussolini sabía que Marconi estaba viviendo en Inglaterra. O sea, Mussolini tenía conocimiento puntual de que Marconi tenía lazos muy intensos con el gobierno de Inglaterra. En ese sentido, el señor Mussolini sabía que Marconi le iba a pasar toda la información a los ingleses y que Inglaterra iba a abrevar de pues esta cuestión. Entonces él quería saber si esta nave era de los ingleses o no. Él quería saber si esta nave extraterrestre o posiblemente avanzada tecnológicamente pertenecía a un programa espacial secreto inglés, y por eso comisionó a Guillermo Marconi a que encabezase este estudio. Era como una cuestión ahí de intercambio de información, como diciendo, miren, vengan a ver esto, vengan a ver lo que se estrelló. ¿Y qué pasó? Pues fueron a ver y los ingleses dijeron, esto no es de nosotros. Guillermo Marconi fue el que encabezó estos estudios y fue el primer gran encubrimiento de la historia en la ufología gubernamental, porque en los documentos filtrados que salieron a la luz en los 90s, y que por cierto no se le hizo mucho énfasis en los medios tradicionales, salieron pues, ustedes saben, ¿no?, en estos programas que son 100% ufológicos, que no tienen repercusión en los medios principales de noticias, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se filtró que este señor Marconi encabezó el grupo de represión en contra de el programa de revelación de lo que había pasado en ese accidente. Esto, en una carta senatorial publicada en los documentos filtrados, salió que el gobierno fascista, pues obviamente no es un gobierno fascista, todo son una basura, encomendó a arrestar a los testigos oculares del accidente de Maderno. Arresto de testigos oculares, explicaciones falsas en los medios de comunicación principales, censura a nivel nacional en los periódicos, arresto de los que estuviesen informando lo contrario. Los periódicos guardaron un silencio brutal, entonces censura, arresto y explicaciones falsas. Fue el gran encubrimiento de Marconi y de la comunidad británica e italiana. Entonces, amigos, tenemos que este fue el primer gran encubrimiento. Y después en 1936 hubo más avistamientos, y esto también consta en registros gubernamentales italianos. Todo esto salió a la luz y está documentado porque ya es oficial la información. O sea, estamos hablando de información oficial del gobierno italiano que surgió en los 90s. Después, lo que ocurrió fue que los franceses no reconocieron tampoco esta nave como perteneciente a su flota o a sus programas espaciales o de aviación. No eran ni siquiera italianos, no eran franceses, no eran naves inglesas.
cuando asciende Winston Churchill al poder, tuvo muy buena comunicación con Benito Mussolini y esta comunicación les permitió intercambiar información. Sin embargo, lo que se supo fue que cuando Hitler asciende, y todos sabemos que Hitler era un gran amigo de Benito Mussolini, de hecho se fueron aliados, de hecho era el padre político Mussolini de Hitler. Hitler sentía una gran admiración por el Duce. Se supo que Alemania tenía un programa de aviación secreto llamado el programa Hannibal, el programa secreto Hannibal o Hannibal, el cual estaba estudiando la ingeniería en reversa. Esta nave, este platillo volador que se estrelló en Maderno, Italia, posiblemente o estaba de alguna manera conectado con la Alemania nazi. Pues no era italiano, no era francés, no era italiano obviamente. O sea, el que estaba investigando al respecto era Mussolini, que no sabía nada y que tenía la tecnología más avanzada en cuanto a aviación en la época. Estados Unidos, olvídense, en esa época no eran los líderes de la aviación ni de cerca. Era Italia y los que habían triunfado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que ocurrió fue que los alemanes estaban estudiando la ingeniería en reversa en sus bases aéreas, siendo que Alemania era un país empobrecido, un país que venido a menos, un país que acababa de recuperar el control de su soberanía con Hitler, no llevaba mucho tiempo en el poder. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que sí, hubo un acuerdo entre Mussolini y Hitler que firmaron en cuanto a intercambio de tecnología militar que se llamó el Pacto de Acero. En 1936 creo que se firmó el Pacto de Acero. Déjenme ver si estoy en lo correcto en las cuentas. Bueno, sí, en 1939, perdón, firman el acuerdo del Pacto de Acero, que fue una alianza militar entre Hitler y Mussolini. Esta alianza militar comenzó entonces a ganar preponderancia porque se animaron. Esta tecnología que le pasaron a los alemanes no era de los nazis, ¿no? O sea, no eran terrestres. Era tecnología que estaba siendo proveída por los reptoides y el grupo de Orión. O sea, ¿cómo va a ser posible que Hitler, con un país pequeño en medio de Europa, empobrecido, con una convulsión política, sí fue ganando terreno pero eso ya fue después, cuando comenzó con las aventuras belicistas? Comenzó entonces, bueno, aquí dice Irving Pineda, hay libertad de expresión, pero es bastante molesto que no haya un control con esta gente, bro. Bueno, sí, yo también estoy leyendo ahí comentarios que son spam o no sé de qué sea, lo voy a bloquear ya que termine el directo, pero bueno, ahorita en estos momentos no puedo hacer mucho. Sin embargo, no quiero perder el hilo de lo que estoy hablando, amigos, porque es muy interesante cómo inicia el proceso de infiltración reptoide del grupo de Orión en la Tierra, que ya venía desde hace mucho tiempo infiltrados, pero esto fue ya para una toma de poder mediante sus esbirros fascistas y nazis, como lo explica el libro de Len Kasten, Flota Oscura, que por cierto ya volví a adquirir, pero ahora en físico, porque ya lo he traducido en partes. Pero bueno, se firmaron el Pacto de Acero en el 39 y aquí dice que William Tompkins espió para los Estados Unidos el programa espacial secreto italiano. O sea, William Tompkins, el autor del libro Elegido por los extraterrestres o Seleccionado por los extraterrestres, que ya también traduje hace tiempo, no todo obviamente, bueno, está en español, pero mucho lo estuve leyendo por aquí, que fue alguien que estuvo dentro del sistema de inteligencia de los Estados Unidos en la base de San Diego, California. Él espió junto con otros 25 espías el programa espacial secreto italiano. Él radicaba en Italia. Y él dijo que sí, era algo muy avanzado. Eran platillos voladores. Y de hecho estos platillos voladores se vieron con un símbolo nazi en la Antártida. Avistamientos también en la misma... Por eso Hitler fue a conquistar esas partes, ¿no? Fue a hacer bases en la Antártida por orden de los reptilianos y ahí era donde se le daba mucha de esta tecnología. Dice aquí Esteban Gómez, Japón, ¿qué papel jugó en esos tiempos? Bueno, ¿qué papel no jugó, no? Japón estaba haciendo muchos estudios científicos en sus bases, muchos experimentos horrendos.
científicamente aberrantes que eran muy necesarios para estudiar el comportamiento humano. Hirohito tenía en esas bases bastantes, y al igual que en la Alemania nazi, bastantes experimentos con humanos, con víctimas de las represalias de la guerra. Hay una película muy buena que les recomiendo ver que se llama Los hombres detrás del sol, que habla de estos experimentos. Creo que esta película se encuentra en YouTube completa. Pero bueno, sí, era Japón con Hirohito, era Alemania con Hitler y Italia con Mussolini. Todos fueron llevados por los reptilianos para tomar el control, porque de todos esto fue un plan de infiltración bastante largo. No inicia con la Alemania nazi, inicia desde Otto von Bismarck hacia atrás. Incluso los reptilianos le dan un ejército a Hitler clonado. Pero bueno, esto viene del libro de Lancaster, Nuevo Orden Mundial Alien. Churchill y Mussolini tuvieron relaciones muy cercanas en 1938 y compartieron mucha información. Mussolini se dio cuenta que el platillo volador tenía bastante que hacer en el nivel militar, a nivel aéreo, pero no podían sacar esa tecnología aún. Mussolini creía que podía ganar la guerra fácilmente. Hitler también, se confiaron. Por eso Hitler, con el apoyo reptoide, se fue en grande a invadir muchos países. Estaba loco, el tipo estaba loco, no lo podían mantener bajo control. Y bueno, lo que ocurrió después fue que, bueno, fue fatal. Todo esto fue realmente horrendo. Pero Marconi, que era la antítesis de Nikola Tesla, estaba bastante imbuido con los servicios de inteligencia ingleses. De hecho, se habla de que Nikola Tesla era un programado de Andrómeda. Mucho se habla en esto en los foros de la ufología, que Nikola Tesla era un programado de Andrómeda que quería la energía libre para la humanidad. Recordemos que Marconi no tuvo en su momento el apoyo del gobierno italiano antes de que Mussolini ascendiese al poder. Por tanto, Marconi estaba haciendo muchas invenciones muy buenas, como por ejemplo, recordemos que antes existía el telégrafo, y bueno, los ingleses, o el sistema tecnológico inglés, el gobierno, quería esto, les interesó bastante que fuera inalámbrico, que el intercambio de información fuera inalámbrico, o sea, el teléfono. Y reclutaron a Marconi, y este fue, pues digamos, la mascota del gobierno del gobierno inglés y de los servicios de inteligencia ingleses. Por eso cuando Mussolini le habla para que encabece el grupo de información que va a estudiar el accidente OVNI en 1933 en la ciudad de Maderno, Italia, pues hubo un intercambio de información muy importante con Inglaterra, y pues fue prácticamente apertura informativa de uno y otro lado. Y en ese tenor, en esa coyuntura, los Estados Unidos metieron a sus espías para ver qué tanta tecnología tenían en platillos o en ingeniería en reversa. Toda esta tecnología que tuvieron alemanes, que tuvieron franceses y que tuvieron italianos y japoneses incluso, fue retomada por los Estados Unidos en el proyecto Paperclip, porque los Estados Unidos estaban en blanco, estaban totalmente en blanco, y la batuta de mando tecnológico pasó entonces de Alemania hacia Estados Unidos. Muchas de las familias Illuminati estadounidenses sabían y estaban financiando a Hitler y tenían conocimiento interno de esta tecnología, porque ellos son linajes de estas razas alienígenas, están conectados y programados, con Satán también incluso. Entonces ellos sí tenían el conocimiento. La Pfizer, por ejemplo, que no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, la dejaron intacta, ¿no? Berlín devastada, pero la Pfizer intacta. ¿Por qué? Pues porque obviamente había un cerco ahí para que no fuera bombardeada, y bueno, para proteger la información. Entonces, este fue el inicio de los programas espaciales secretos que hasta la fecha discurren y que veremos salir, porque ya están saliendo en los medios tradicionales, y así fue como comenzó la OTAN, con estos programas de intercambio de información, y poco a poco todos
enquistados en pájaros de una sola pluma. Vamos a leer los comentarios. Dice aquí Marcos: México, ¿qué papel se jugó en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, México no jugó ningún papel. O sea, ahí envió al escuadrón 711, no recuerdo cómo se llamaba, a atacar a los japoneses. Pero no tuvo ningún papel. De hecho, recibió el telegrama Zimmerman. Recordemos el telegrama Zimmerman que le mandaron al presidente Ávila Camacho de los nazis, que le pidieron a México. Había una red espía en México, ¿no? Había una red, de hecho hay una serie al respecto, una película, que le pidieron al presidente Ávila Camacho, que de hecho era un presidente militar. Después de Lázaro Cárdenas llegó, le pidieron al presidente un telegrama secreto que por favor, si México permitiese la entrada de cuestiones militares a México y que de ahí fuera un trampolín para atacar a los Estados Unidos, y si Hitler ganase la guerra en contra de los Estados Unidos, pues México le iban a devolver la mitad del territorio que le habían quitado, lo cual pues México no accedió nada. Hicieron como que no vieron el telegrama, lo guardaron, pero después se supo que sí había este telegrama y había una red de espías nazis en México que estaban metidas en el gobierno para ir en ese sentido a volver a México un aliado en contra de Estados Unidos. Pero Manuel Ávila Camacho, Escuadrón 201, es verdad, el Escuadrón 201, pero no pasó a mayores. Y bueno, fue pragmático Ávila Camacho, pues no es su campo de acción, es aliado cercano a Estados Unidos, y realmente ahí no había mucho que hacer. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió y ese fue el papel de México, que fue un papel de neutral. O sea, es un papel de neutralidad que hoy en día ya no sirve, porque hoy en día ya estamos muy imbuidos con el tío Sam. Somos patio donde se hacen los componentes y autopartes y las plataformas que operan la aviación estadounidense. Aquí se fabrican, entonces ya seremos objetivo militar en una tercera guerra. Por tanto, hay que prepararnos para tal panorama, y yo no veo mal que se construyan armas nucleares aquí en México, en las Islas Marías o en alguna isla donde tengamos poderío nuclear. Ese es otro tema, pero volviendo al tema de el programa espacial secreto italiano, ese fue el nacimiento de la flota oscura, el nacimiento de las naves nazis, que no nada más tenían tecnología de punta en cuanto a ingeniería en reversa. Benito Mussolini creó en la Universidad de Spezia, ¿cómo se llama la universidad? Bueno, aquí déjenme leer bien. Sí, comenzó en una de las universidades más prestigiosas de Italia el programa de ingeniería reversa, que fue llamado RS-33. Fíjense, Italia lo comenzó. Estamos hablando de los años 30, ¿no? Imagínense la tecnología que no habrá ahora. Y todo esto está saliendo ya con las naves TR-3B, que son de la Tierra. Entonces estaba el programa espacial, el programa de aviación secreto nazi, que era el programa Hannibal, y estaba el programa RS-33 de ingeniería en reversa de Italia, y juntos estaban colaborando, tecnología pasada por sus ambos reptoides. Claro está que después de todo esto que les estoy comentando, Estados Unidos tomó el control cuando estos gobiernos fascistas y nazis y autoritarios cayeron. Con el proyecto Paperclip, toda la información se fue con el país de las barras y las estrellas, el país del gran sello de los Estados Unidos, y el resto es historia. Sin embargo, dice aquí, uno preguntaba que si Hitler murió en Alemania. Obviamente que Hitler no murió en Alemania. Hitler vivió en Argentina y vivió en Brasil toda su vida, hasta su vejez murió. Y muchos de los líderes nazis no fueron enjuiciados en los juicios de Nuremberg. Muchos se fueron a la Antártida y vivieron en otros planetas. La flota oscura los reclutó y estuvieron en la Antártida. De hecho, cuando estuvo la invasión del proyecto, ¿cómo se llamaba? El proyecto High Jump, o la operación High Jump, o la operación Gran Salto del comandante Wirth, pues lo que ocurrió fue que se metieron a ver qué estaba pasando en la Antártida con estas naves ovni nazis que se fotografiaron y que estaban con el símbolo nazi, la gran campana nazi también, y obviamente que ahí estaban habitando. Entonces, en represalia
a la incursión del proyecto Gran Salto, los alemanes rodearon las aguas del Atlántico y con naves, ¿no? O sea, en cuanto ocurrió esta invasión a la Antártida por parte de los Estados Unidos y del comandante Byrd, empezaron a aparecer naves, platillos voladores en toda la costa estadounidense, como advirtiendo que no se vuelvan a meter a terrenos donde no les compete. Muchas de estas naves tenían el símbolo nazi grabado en ellas. Por tanto, esto fue lo que ocurrió con muchos de los jerarcas nazis o con muchos de los que estaban en estos proyectos secretos, que se fueron a vivir con sus amos de otras latitudes espaciales. Y esto no es ninguna sorpresa. Ya conocemos cómo ocurrió también lo mismo con el proyecto Serpo. De hecho, el libro de Michael Salla, Viaje secreto al planeta Serpo, lo documenta totalmente, pues, punitivo. Y bueno, esto es la información que les traigo para que ustedes observen cómo empezó esta historia de los programas espaciales secretos, cómo la tecnología fue suministrada a países que estaban prácticamente sin dinero, vapuleados. Sabemos que Alemania venía de una crisis, no tenía ejército, población pequeña. ¿Cómo es que aparecieron tantos? Pues fue clonación, un ejército de clones que se le fueron suministrados al Tercer Reich por parte de los reptoides. Tecnología nuclear, el evento en Tunguska, en la tundra siberiana, fue también una bomba que activó Hitler, que si se hubiera alargado un poco más la guerra, Hitler hubiera usado esa tecnología que estaban suministrándole, tecnología nuclear, que pudiera haber cambiado el curso completo de la guerra. Dice, yo tengo entendido que el proyecto High Jump era para salir del domo. No, no era para salir del domo, era para ver qué estaba pasando en estas bases donde estaban habiendo estos avistamientos por parte de la coalición internacional. Y bueno, sí, Marcos, hoy por hoy una rencilla entre México y Estados Unidos es más impensable que entre una Argentina y Paraguay. Bueno, siempre va a haber rencillas con los Estados Unidos por su espíritu intervencionista. Amigos, este fue el directo, espero que les haya agradado. Voy a profundizar más en el siguiente programa al respecto de los programas espaciales secretos en Rusia, porque en Rusia se han recuperado muchos platillos voladores. Estamos hablando que en la Unión Soviética estuvo operando la base de Kapuskin Yard, que era el área 51 rusa, y hoy están operando. También ha habido muchos platillos voladores recuperados por Putin, y de eso hablaremos en otro directo. Recuerden, amigos, que estoy en Patreon. Desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra. Estamos subiendo de nuevo contenido. No he tenido mucho tiempo de volver a subir contenido en la plataforma de Patreon, pero ahí estaremos otra vez operando para que con su ayuda nos apoyen a los canales independientes. Y también recuerden que para toda la República Mexicana vendo el excelente producto Moronel, la planta divina. Envíos a todo México. Y bueno, sin más, les deseo muy buenas noches y que pasen, que estén muy bien. Y pues voy a leer sus comentarios, a ver qué han dicho al respecto. No los estuve leyendo esta noche por estar en el libreto, ya que pues la información es muy es muy puntual y va cronológicamente, en orden cronológico. Bueno, amigos, sin más, espero que les haya agradado esta información del ovni que se estrelló en 1933 y que dio comienzo a el programa de aviación secreto de Benito Mussolini, aliado con los poderes que no deben de ser. Que pasen ahora sí una excelente noche.